Hola, buenas tardes y bienvenidos al webinar que tenemos preparado para hoy, Descubriendo Gestores Estrella, Iberian Value Fund. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Cano, él es asesor del fondo Iberian Value de la gestora Dux Inversores. Previamente fue analista y gestor de renta variable en una sociedad de inversión privada y gestor patrimonial de grupos familiares, acumulando una experiencia de casi 15 años en la gestión de activos. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia y estudió el máster bursátil y financiero del FEF. Obtuvo además el certificado de experto en valoración de empresas del IEAF y el máster de Value Investing y teoría austriaca del ciclo de OMA. Bueno, sin más, yo creo que hoy tenemos muchas cosas que conocer de este fondo, de Santiago, de cómo invierte, cuál es el proceso y los resultados que ha obtenido, que cuenta con las 5 estrellas Morningstar. A los asistentes simplemente recordarles que pueden ir haciendo las preguntas y al finalizar daremos respuesta a todas las que nos den tiempo. Sin más, Santiago, cuando quieras puedes comenzar. De acuerdo, muchas gracias, Samuel. Buenas tardes a todos y agradecer en primer lugar a Rankia la posibilidad de explicar nuestro proyecto. Como el nombre indica, bueno, Iberian Value es un fondo de inversión con enfoque en Value Investing. Yo creo que más o menos todos ya los aquí presentes conocen en mayor o menor profundidad en qué consiste este enfoque. Básicamente es en tratar de comprar compañías a un precio muy inferior a la valoración que nosotros hacemos de su negocio, de sus activos. Entonces, aunque a lo largo de la presentación iré repitiendo diversos conceptos, yo creo que es bastante importante entender que todos están entrelazados entre sí, tienen una justificación y una relación directa la una con la otra. Es decir, cuando queremos comprar un negocio por debajo del valor o de la valoración que hacemos del mismo, se tienen que dar una serie de circunstancias para poder lograrlo. Una de estas circunstancias, evidentemente, es que cotice barato, y para que cotice barato tiene que haber pasado algo que penalice al precio de la compañía. Como posteriormente pues, explicaré en diversos aspectos que caracterizan al fondo, pues para poder actuar de manera decidida cuando sucede esto, porque suelen ser en entornos complicados de mercado, pues tenemos que tener un conocimiento profundo de las compañías y estar muy seguro de las valoraciones que hacemos de su negocio. Es por ello por lo que el enfoque geográfico que concedemos al fondo es en los mercados de España y Portugal, porque es donde hemos desarrollado, pues, por un lado la gestora y por otro lado yo mismo como asesor, una amplia experiencia, lo cual pues, nos capacita para actuar en esos momentos complicados del mercado, que es cuando nos surgen las mejores oportunidades en precio. De hecho, un dato curioso que respalda, dijéramos, este enfoque geográfico es que múltiples gestoras independientes que también invierten basando su proceso de decisión en el enfoque del Value Investing, pues tienen vehículos ibéricos y vehículos internacionales y donde obtiene un mayor alfa, un mayor diferencial de rentabilidad sobre el benchmark o el índice de referencia, habitualmente es en los mercados ibéricos y, de hecho, muchos de ellos tienen mayores rentabilidades nominales incluso en los mercados ibéricos que en los internacionales. Esto, como incidiré a lo largo de la presentación, lo que lleva a basarnos es sobre todo en los datos, en datos objetivos para actuar y no en perseguir, pues, posiblemente que sí, que sabemos que existen fuera de nuestras fronteras, pues, magníficos negocios de mucha mayor calidad, pero consideramos que el conocimiento y la experiencia que tenemos en la gestión de estas compañías, pues es un impedimento bastante importante para obtener una atractiva rentabilidad de nuestras inversiones. Por último, ya como un poco agentes que respaldan esta gestión, se encuentra la gestora Dux Inversores. Es una gestora con una amplia trayectoria, con casi 35 años de experiencia en la gestión de activos a través de diversos fondos y SICAVs. Y por último, mi figura como asesor, ya que, como ha explicado anteriormente Samuel, pues
Acumulo cerca de 15 años de experiencia en el análisis y gestión de renta variable ibérica, lo que pues, confiere solidez en las valoraciones que se puedan realizar en los negocios que vamos a adquirir, especialmente en los entornos complicados de mercado, que es cuando mayores oportunidades o mejores oportunidades surgen. Aquí podéis ver un poco la formación y la experiencia del asesor, ya la ha comentado detalladamente Samuel. Y aquí podemos ver un poco la evolución histórica del fondo desde su constitución en marzo de 2015. Como podéis apreciar, obtiene una rentabilidad sensiblemente superior al índice de referencia, pero más allá de esto, lo que es bastante importante remarcar es que apenas lo ha hecho con una beta inferior al 0,8. Es decir, con mucha menor exposición al mercado ha obtenido una rentabilidad muy superior. En los siguientes gráficos podéis ver un poco la composición del fondo a cierre del primer semestre del presente año. Simplemente, como a continuación comentaré, una de las características del fondo es la concentración de las inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, 5 de las principales inversiones pues, superan ampliamente el 5% de inversión y 3 de ellas prácticamente el 10% cada una de ellas, pues rozando el límite legal establecido. Por último, en cuanto a los sectores, más allá de si se invierte más en un sector o en otro, esto lo que viene a demostrar un poco es que se hace el análisis y la inversión valor por valor, única y exclusivamente valorando la compañía y decidiendo si se invierte en ella o no. De tal manera que la exposición a sectores es un mero resultado pues, a la hora de rellenar presentaciones en la que se puede ver que actualmente y debido pues, a aspectos que posteriormente comentaré cuando detallemos o hablemos un poco de la inversión en Miquel y Costa, pues gran parte de la cartera está concentrada en el sector papelero. Aquí tenéis los principales datos del fondo. Yo creo que lo más le suele interesar a los inversores es cuánto cuesta invertir en este fondo, y este fondo se caracteriza por tener una comisión de gestión mixta, que tiene un fijo reducido de un 1,35% y un variable sobre resultados del 9%. De manera que en entornos complicados o de bajos retornos, pues la comisión es muy competitiva, y en entornos de significativas subidas, pues el partícipe y la gestora pues comparten un poco las ganancias. Entrando ya un poco de lo que se trata la presentación, algo más de valor añadido, de importancia que caracteriza este fondo, pues aparte de otras muchas cosas que podría comentar, yo creo que principalmente tiene 5 características que puede diferenciarlos de otros fondos que invierten de la misma manera, pero que nosotros hacemos bastante énfasis en estas 5 características. La primera de ellas es aplicar un enfoque empresarial en cada uno de los análisis que realizamos en las compañías en las que invertimos. Es decir, no nos dejamos guiar, que también estará entrelazado con otros aspectos que posteriormente comentaré, no nos dejamos guiar por noticias que salen en la prensa, por a lo mejor entornos macro del mercado que pueden favorecer a una compañía o a otra. Nosotros exclusivamente lo que hacemos es coger compañía a compañía de nuestro círculo de competencia, que posteriormente comentaré a qué se refiere, y analizamos y valoramos el negocio en función pues, de la caja que genera y del retorno que nos generaría a nosotros como empresarios si poseyéramos este negocio. Entonces, esto, entre comillas, facilita bastante las cosas, sobre todo a la hora de tomar las decisiones. Es decir, por mucho positivismo que haya en el mercado en torno a una compañía, si los números de retornos de beneficios empresariales no nos salen y no nos resulta atractivo, no acometemos la inversión. Por el contrario, y es ahí donde buscamos las oportunidades, por mucho negativismo que haya en el mercado y malas noticias en torno a la compañía o simplemente que el mercado no le hace caso o está un poco pasado de moda,
Si los números del flujo de caja, del beneficio real que genera la compañía son atractivos, pues es cuando invertimos, porque es el mejor momento para hacerlo, porque nadie quiere esta compañía, el precio es atractivo, hay mayor oferta de títulos que demanda y nosotros aprovechamos esos precios para comprar. La segunda característica de este fondo es que tenemos una cartera relativamente concentrada. Relativamente concentrada porque consideramos que es la mejor manera de controlar las inversiones que realizamos y de monetizar posiblemente el trabajo exhaustivo que hacemos de conocer la compañía y analizarla a fondo. De hecho, hay diversos estudios que analizan que a partir de una excesiva diversificación, el efecto conseguido es el contrario. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros preferimos centrarnos en 20-25 compañías que podamos analizar totalmente en profundidad y si encontramos otra que es mejor en cuanto a calidad del negocio, en cuanto a el precio de entrada al que podemos adquirir este negocio, pues rotamos si no tenemos liquidez disponible. Pero el objetivo es, en ningún caso, irnos más allá de 25 o 26 valores para poder realizar un seguimiento exhaustivo y una valoración correcta y concienzuda del negocio. Una tercera característica sería enfocarnos sobre todo o buscar las inversiones que sean potencialmente o que puedan entrar potencialmente en la cartera del fondo entre pequeñas y medianas compañías, simplemente ¿sabes?, por la naturaleza de estas, porque son menos seguidas por el mercado, muchos analistas pues no las cubren y entonces hay mucha mayor probabilidad de que encontremos una distorsión entre el precio al que podemos adquirirla y la valoración que hacemos del negocio. Entonces, simplemente como una eficiencia en la asignación de tiempo que tenemos disponible para hacer nuestro trabajo, que es la valoración de negocios y la asignación de capital de nuestros inversores, solemos buscar inicialmente en empresas pequeñas y medianas. No obstante, como comentaré posteriormente en cuanto a círculo de competencia y demás, cuando una compañía de mayor tamaño es muy castigada, pues ahí empezamos a trabajar, a analizarla en profundidad, a tratar de valorarla y si vemos que está excesivamente castigada, pues evidentemente también invertimos en este tipo de compañías, pero suele ser en los años de vida del fondo, estos casos suelen ser más extraordinarios que el invertir en pequeñas y medianas compañías. El cuarto pilar que caracteriza este fondo es el énfasis en tratar de aprovechar el impacto en los mercados del comportamiento de los inversores, lo que se denomina la economía conductual. Es decir, ya lo he comentado alguna vez en lo poco que llevamos de presentación, pero básicamente es hacer caso a nuestro trabajo y a los datos objetivos que somos capaces de tratar y de analizar y de lograr de la información pública que facilitan las compañías. ¿Con esto qué logramos? Con esto logramos que dijéramos que el mercado trabaje para nosotros y no nosotros ser presas del mercado. Es decir, hacemos un estudio exhaustivo de la compañía y tratamos de valorarla de una manera aislada de aquello que nos transmite, de los miedos o las euforias que nos puede transmitir el mercado. Y una vez que tenemos hecho este trabajo, simplemente pues esperamos a que nos surja la oportunidad para aprovechar la inversión y comprar a buenos precios o, una vez que hemos comprado, venderla a su valoración o incluso a precios superiores. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que tener unas bases sólidas de conocimiento de la compañía, de ahí volvemos al tema de la concentración y del círculo de competencia para cuando en entornos difíciles de mercado poder actuar y no dejarnos llevar por el ánimo del mercado y adquirir los negocios a precios que sean atractivos y que nos facilitarán obtener mayores rentabilidades anuales de la inversión a largo plazo. Y por último, el último pilar que caracteriza al fondo es una total alineación de intereses. Total alineación de intereses con los inversores, tanto de la gestora como del asesor. La gestora, Iberian Value es el único vehículo que tiene de renta variable renta variable nacional pura
y, por tanto, es su forma de invertir en este mercado. De manera que tiene significativa inversión de varios de sus productos invertidos en este fondo y, por otro lado, total alineación con el asesor, porque el patrimonio total financiero del asesor y de los grupos familiares y de algún grupo familiar que he asesorado anteriormente están completamente invertidos en dicho fondo. Dicho fondo porque consideramos que es la mejor manera de rentabilizar nuestro ahorro a largo plazo. La inversión en mercados financieros, adquiriendo compañías que tienen activos reales, en el mercado que mejor conocemos, español y portugués, y por otro lado, total alineación de intereses, porque nuestro principal y único objetivo es rentabilizar el dinero de nuestros inversores, ya que el 95% del tiempo lo dedicamos a buscar oportunidades de inversión, actualizar nuestras valoraciones, conocer las compañías, dejando relativamente de lado, pues a lo mejor acción comercial o proyección en los medios y demás, buscando captar nuevo capital. ¿De acuerdo? ¿En qué nos basamos para hacer el análisis que realizamos de estas compañías? Pues como ya he comentado anteriormente en reiteradas ocasiones, tener muy claro cuál es nuestro círculo de competencia y tratar de no salirnos de él. ¿Por qué? Porque, como comentaré posteriormente, es el primer paso para tratar de minimizar los riesgos y los errores que podamos hacer en nuestras inversiones. Esto también lo que nos lleva es a dedicar más tiempo a los negocios en los que invertimos y poder elaborar valoraciones más consistentes y más concienzudas, analizar continuamente las memorias, los resultados que publican, memorias a lo mejor de competidores en busca de información del comportamiento del sector, para, como comentaré posteriormente, poder actuar en los momentos difíciles del mercado, o más que difíciles, cuando la compañía está siendo castigada y surgen dudas en torno a su evolución y nos ofrecen los mejores precios de compra que es posible lograr a la hora de invertir. ¿De acuerdo? El segundo pilar se centra en tratar de buscar buenos negocios. No obstante, como he comentado al principio, hay que entender toda la explicación interrelacionada entre sí. Es decir, estamos en el mercado ibérico, España y Portugal. Buscar negocios tan extraordinarios como puede existir fuera, somos muy conscientes que no existen. Pero nuestro trabajo en lo que consiste es en buscar aquellos lo más atractivos posibles en nuestro mercado y que tengan una atractiva rentabilidad sobre el capital empleado. Normalmente tratamos de buscar rentabilidades superiores al 20%. Muchas veces se considera que a lo mejor hay muy pocas compañías que cumplen estos requisitos, pero normalmente se pueden encontrar porque aquí es donde volvemos otra vez al tema de hacer una valoración exhaustiva. Una valoración exhaustiva en el sentido de hacer nuestras propias valoraciones, depurar los balances, entender bien el negocio, entender bien cuál es el capital que realmente requiere la compañía para operar su negocio, no única y exclusivamente las principales partidas de balance, eso lo hace la mayoría de inversores. Entonces, lo que solemos hacer es trabajar mucho los datos financieros para tratar de entender la realidad y tratar de entender el negocio como empresarios y como si fuéramos a adquirirlo. ¿De acuerdo? Una vez que hemos, dijéramos, detectado esas compañías que consideramos que son muy buenas porque tienen unas rentabilidades sobre el capital empleados muy elevadas, lo que tratamos de hacer es tratar de adquirirlas a precios atractivos, porque en la medida que lo obtengamos más barato, aumentamos nuestro margen de seguridad a la hora de invertir y, por tanto, tenemos más probabilidades, o de hecho, aumentamos las probabilidades de que la inversión juegue a nuestro favor, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo suele ser, lo comento al igual que el ROCE, suele ser tratar de invertir en niveles cercanos a una rentabilidad operativa implícita, o como aquí pongo el free cash flow yield, superior al 10%. Evidentemente, en el entorno actual está siendo bastante complicado obtener estos precios de entrada. Posteriormente lo veremos, sí que una parte significativa de la cartera, derivado también de la concentración de las inversiones en estas compañías,
sí que se ha adquirido a estos precios. Pero el número de compañías que actualmente cotiza a estos niveles pues es relativamente reducido para construir una cartera completa en torno a estos niveles. Como he comentado anteriormente, a nivel cualitativo, en lo que se dedica el 95% de nuestro trabajo es a hacer una valoración trabajada, conocer el negocio y establecer muy claro cuál es la calidad del mismo en torno a la rentabilidad sobre el capital empleado que tiene, si tiene barreras de entrada que le protejan de la competencia y si estas barreras de entrada son sostenibles. Una vez que hemos hecho esta valoración de la caja que genera el negocio, porque lo que realmente es importante en el negocio no son tanto los resultados, sino la generación de caja y cómo logra hacerla el negocio, establecemos una valoración en función de la calidad del negocio. A mayor rentabilidad sobre el capital empleado, ese negocio se denota que tiene más calidad y, por tanto, estamos dispuestos a valorarla a múltiplos más elevados. Y viceversa, si el retorno sobre el capital empleado es relativamente reducido, un 12, un 13%, en la medida que sea sostenible, la compañía sigue generando valor para el accionista, porque un 10-12% suele ser sensiblemente superior al coste del capital del inversor, tanto de la deuda como del equity. Pero claro, no estamos ya dispuestos a valorarlo a lo mejor a un múltiplo 16 o 17 veces el flujo de caja recurrente que genera, sino a múltiplos tal vez inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, ¿qué logramos? Con una valoración consistente y elaborada, lo que nos permite es trabajar con confianza a la hora de emitir recomendaciones en las que tomar posiciones en nuestra cartera. De manera que aprovechamos cuando esa compañía pues surgen malas noticias en cuanto a resultados o malas perspectivas en cuanto a su negocio o alguna mala noticia que el mercado, como he comentado anteriormente, magnifica, porque hay que tener en cuenta que gran parte de la valoración, dijéramos que una parte viene por parte de los resultados, que es capaz de generar la compañía, flujo de caja recurrente que genera, pero hay otra parte muy importante que es el múltiplo al que lo valora el mercado. Y ahí es donde entra en juego lo que comentaba anteriormente, la psicología de los inversores. Entonces, o sea, es muy fácil de explicar en cuanto a que tú ves la cotización de una compañía y puede variar en un año pues, de un 30 o un 40%, mientras su flujo de caja no varía en tanta medida. Por tanto, lo que está variando es el múltiplo al que el mercado está valorando, y no es correcto decir la palabra valorando el mercado, sino que el mercado en ese momento está tasando esa compañía por sus impulsos a esos múltiplos. Nosotros lo que hacemos es valorarlo en un entorno normalizado y tratar de aprovechar esos miedos y esas avaricias que se desencadenan en el mercado en función de las noticias que surgen, para tratar de adquirir dichos negocios muy por debajo de nuestra valoración. Por tanto, como indico en último lugar, lo que es muy importante es tratar de forjar un carácter propicio para desarrollar sistemáticamente esta manera de analizar, de valorar y de invertir. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil que te quedes fuera del mercado, pues porque el mercado sube y tú no estás posicionado en los valores que suben y aparentemente te has quedado fuera y obtienes menor rentabilidad en un periodo relativamente corto o a medio plazo. Entonces, nosotros este tipo de cosas las tenemos totalmente asumidas porque miramos a muy largo plazo. Miramos a muy largo plazo y tenemos muy claro que lo que va y viene son los precios a los que cotizan las compañías, pero lo que no fluctúa tanto es la valoración y la calidad de un negocio que hemos analizado concienzudamente en su evolución a largo plazo, y a largo plazo significa pues, que ha convivido con varias crisis, de manera que nosotros con la valoración que realizamos estamos muy confiados y es lo que nos permite actuar
de manera decidida en los momentos que el mercado nos brinda. También hay que recalcar que en cuanto a forjar un carácter propicio, lo que significa es que tampoco dejarnos llevar, porque una vez, o sea, hay que entender cómo funciona muchas veces el ser humano. Es decir, si yo dedico mucho tiempo a hacer una valoración de un negocio, a conocerlo en profundidad, a tratar de buscar cosas que otros inversores no ven en esta compañía, yo termino mi trabajo y considero que es una buena compañía para invertir, en un porcentaje muy elevado, lo que te pide el cuerpo es comprar la compañía. Y comprar la compañía va en contra de lo que hemos comentado anteriormente. O sea, hay que tener también paciencia, por mucho tiempo que hayamos invertido y que pensemos que puede caer ese trabajo en saco roto si no la compramos y a lo mejor el precio sube y se revaloriza y por ese lado teníamos razón, no es lógico actuar de esta manera. Lo que tratamos de hacer es esperar al precio correcto para comenzar a invertir. Y al precio correcto para comenzar a invertir, pues el objetivo es comprarlo, como comentaba anteriormente, a una rentabilidad operativa implícita cercana al 10%, pero en función de la calidad de la compañía, pues si el ROCE es superior del 20, del 30%, a lo mejor pues empezamos a realizar compras antes. Pero lo que quiero dejar claro es que hay un elevado componente psicológico a la hora de actuar y hacer las recomendaciones de inversión, en el sentido de que hay que esperar al precio correcto para comprar y al mismo tiempo, una vez que hemos comprado y hemos adquirido ese negocio que nos parece muy buen negocio y hemos comprado a precios atractivos, también hay que tener mucha paciencia para que el mercado lo reconozca. Porque hay veces que el mercado te lo reconoce en 6 meses y hay veces que el mercado tarda varios años en reconocerlo. En ese proceso, también, lo comentaré posteriormente, pues tenemos que ir haciendo una actualización de valoraciones y más de la compañía para ver si nos hemos equivocado nosotros en nuestra valoración o seguimos confiando en esa valoración y el mercado sigue pasándolo desapercibido y tratar de averiguar por qué está sucediendo. ¿Cómo ejecutamos un poco todo este proceso que he mencionado en 5 pasos? Pues un poco el principal objetivo que tenemos es tratar de alcanzar la excelencia en la inversión. ¿Y esto cómo se consigue? O sea, principal y únicamente con 2 pasos, que parecen muy sencillos, pero son muy complicados de hacer. ¿De acuerdo? Y el primero de ellos es limitar las pérdidas. Limitar las pérdidas, o como suelen decir los grandes inversores en valor, no perder dinero. ¿De acuerdo? Y el segundo es, una vez que tenemos asumido qué tenemos que hacer para tratar de no perder dinero, es aprender a hacer grandes inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo tratamos de limitar las pérdidas? Pues si conseguimos limitar las pérdidas, lo que estaremos haciendo, como muchos ya sabréis si seguís el enfoque de inversión en valor y otros fondos y demás, es tratar de invertir con un amplio margen de seguridad. Amplio margen de seguridad es, pues, no he dicho las palabras, pero lo llevo diciendo desde el principio de la presentación, es invertir muy por debajo de nuestra valoración del negocio como empresa, de nuestra valoración de los activos que tenga la compañía. ¿De acuerdo? Luego veremos un ejemplo de valoración de activos de la compañía más que del negocio en sí. Entonces, de esta manera, si nosotros contraponemos el precio al que pueda adquirir la compañía frente a la valoración que hacemos y buscamos la máxima distorsión posible entre estas 2 magnitudes, estaremos invirtiendo con un amplio margen de seguridad, es decir, con un amplio descuento frente a nuestra valoración. ¿Esto qué significa? Que si mi valoración se ha ido pues, un 5, un 10%, pero yo estoy invirtiendo con un descuento teórico sobre mi valoración del 40 o del 50%, en caso de errar en la valoración, estoy invirtiendo con un descuento del 30-40%, que es un muy buen margen de seguridad todavía. ¿De acuerdo? Si esto lo extrapolamos a invertir con poco margen de seguridad, a nada que erremos en nuestra valoración, nos quedaremos sin potencial o estaremos invirtiendo sin margen de seguridad. Para ello, como he comentado anteriormente, es muy importante a la hora de hacer la valoración, pues centrarnos en el círculo de competencia, que son las compañías que mejor conocemos
Las compañías que una vez que hemos estudiado somos capaces de valorar con mayor fiabilidad, porque obtiene una generación de caja relativamente recurrente en función de la naturaleza de su negocio, y eso nos da más fiabilidad a la hora de hacer la valoración, ¿de acuerdo? Como comentaba en la anterior diapositiva, para limitar las pérdidas hay que tener mucha paciencia para no actuar una vez que hemos encontrado algo que es bueno, sino paciencia para poder adquirir algo que es bueno a un precio correcto. ¿De acuerdo? Muchas veces se dice, y es totalmente cierto, que una muy buena empresa no tiene por qué ser una buena inversión. Tenemos el ejemplo de, en los últimos meses, Inditex. Nadie duda de la calidad de Inditex como empresa y como negocio, pero no es lo mismo adquirirla a 30 euros hace unos trimestres que a 25 o 26 euros actualmente. Entonces, enlazando con el aspecto que sí que me gusta mucho enfatizar de la psicología del mercado, es, una vez que hemos hecho nuestro trabajo, no dejarnos llevar por la inversión del esfuerzo que hemos hecho, sino esperar un precio correcto para hacer la compra de la compañía a un precio atractivo, y una vez que la adquirimos, tener paciencia para que el mercado reconozca dicho valor. Para ello, simplemente no basta con decir, no, es que yo tengo mucha paciencia. Yo tengo mucha paciencia, soy capaz de esperar mucho. No, lo que hay que estar muy seguro y confiar mucho en lo que haces, en el sentido de no que lo hagas muy bien o muy mal, sino saber qué es lo realmente importante. La caja que genera la compañía, su recurrencia, la rentabilidad que obtiene es lo realmente importante. ¿Y por qué comento esto? Porque eso nos va a permitir saber ir a contracorriente del mercado. Es decir, el mercado puede salir, bueno, lo hemos visto estos últimos días con el tema del nombramiento, del relevo del Banco Central Europeo. Hay sentimiento de mercado. Sentimiento de mercado puede que favorezca al negocio de algunas compañías, habría que verlo, puede que a otras les perjudique, pero lo que está claro es que la valoración de esos negocios no fluctúa en la misma medida que lo están haciendo las cotizaciones. ¿De acuerdo? Este es un pequeño ejemplo, pero cuando hablo de saber ir a contracorriente es cuando hay noticias de mayor impacto que penalizan a la cotización en porcentajes muy significativos, pero sus flujos de caja o bien ni siquiera se resienten o simplemente puede que se resientan 1 o 2 trimestres. Entonces, ahí es cuando tenemos que saber ir a contracorriente para poder adquirir esos buenos negocios en los que hemos invertido mucho tiempo en analizar y en obtener una valoración fiable para, con decisión, actuar en esos momentos. ¿De acuerdo? Y por último, a la hora de limitar las pérdidas, lo que tenemos que tratar de hacer es saber evitar errores de inversión. Saber evitar errores de inversión, pues hay múltiples, pues enumeraré a lo mejor los más importantes, como por ejemplo en nuestro caso, pues no salirnos de lo que es nuestro círculo de competencia. Círculo de competencia, nosotros prácticamente no analizamos y no invertimos en bancos, son negocios muy complicados y prácticamente una caja negra que no sabes muy bien lo que hay, no sabes de qué depende la evolución de su negocio, depende de otras variables macroeconómicas que no están en la mano de los gestores y, por tanto, preferimos evitar ese tipo de negocios. Similar a esto, pues evitar negocios con magnitudes o variables operativas significativas que sean desconocidas, que haya mucha incertidumbre en torno a ellas, sobre todo si la valoración es relativamente razonable. Pueden haber casos en los que evidentemente hay incertidumbre, pero la valoración sea una aberración. Entonces, ahí ya sopesamos el descuento de nuestra valoración en un entorno donde estas incertidumbres se materialicen y a lo mejor donde estas incertidumbres no se materialicen. Y ahí ya decidimos, en función de la fiabilidad y el descuento con el que cotizan, ¿de acuerdo? Por supuesto, evitamos invertir, porque eso no es inversión, sino mover capital o asignar capital por criterios especulativos. Eso no va con nosotros. Se pone o contradice totalmente el hecho de hacer una valoración concienzuda y trabajada y actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque
estarías invirtiendo con poco o ningún margen de seguridad simplemente porque la cotización de ese valor se está disparando o es un valor que está de moda, ¿de acuerdo? Y el segundo punto que es igualmente importante, sobre todo para obtener retornos atractivos a largo plazo, es ser capaces de hacer grandes inversiones. Y esto pues, se resume principalmente en ser capaces de detectar buenos negocios y adquirirlos a precios atractivos. Esto un poco cómo se simplifica, pues obtener buenos negocios es con elevados roces, ya lo hemos comentado anteriormente, y a precios atractivos significa precios bajos y si su flujo de caja es relativamente recurrente o está penalizado de manera coyuntural, lo que significa es con una rentabilidad sobre el flujo de caja operativo que obtiene el negocio, pues que sea elevado. Es decir, comprar buenos negocios con elevadas rentabilidades a precios atractivos, elevado flujo de caja. ¿De acuerdo? Posteriormente entraré en más detalle, pero lo que también interesa es que esta rentabilidad sobre capital empleado sea sostenible. O sea, no nos vale, como en años pasados, que esta rentabilidad sobre capital empleado pues se deba a que se trata de la compañía incumbente en un mercado, pero claro, ahí entra una amenaza estructural en la industria y ha cambiado por completo las rentabilidades y los márgenes que ese player puede obtener de su negocio, o que haya obtenido elevadas rentabilidades durante un periodo de bonanza de ciclo por determinadas peculiaridades de ese ciclo que posiblemente no se vuelvan a repetir, pues porque el mercado está formado por agentes económicos y los agentes económicos lo que hacen es reaccionar a la manera en la que actúan el resto de agentes. Con esto quiero decir que hay empresas que surgen de este boom en esta actividad que hace que estas empresas sean muy rentables, pero surgen otras actividades, otras empresas, otros negocios que hacen que estructuralmente ese negocio cambie y posiblemente nunca más vuelvan a obtener esa rentabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que estos altos roces podamos visualizarlos en nuestro análisis durante periodos muy prolongados de tiempo y si en el mismo se incluyen crisis o algún shock en la industria, pues mejor para poder analizar y estudiar cómo reacciona la compañía y cómo reacciona el equipo gestor. ¿De acuerdo? Una vez que buscamos o tratamos de analizar o enfocamos todo nuestro análisis y tratar de hacer buenas inversiones, una manera muy importante de saber si nos estamos embarcando en el barco adecuado, en la compañía adecuada, si estamos adquiriendo la compañía adecuada, es realizar una evaluación del comportamiento del equipo gestor. ¿De acuerdo? Al final, el equipo gestor, o sea, de una manera simplificada, va a invertir tu dinero. Tú estás comprando parte de una compañía y él es el que va a hacer uso de ese capital para desarrollar su negocio. Entonces, claro, lo que queremos es coinvertir, igual que nosotros, yo como asesor y diversos vehículos de la gestora coinvierten con los partícipes del fondo Iberian Value, nosotros como inversores estamos coinvirtiendo con el equipo gestor de esas compañías, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que buscamos es buenos gestores que sean honestos y que sean capaces. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es ver la gestión del negocio a largo plazo, cómo ha sido, ¿de acuerdo? Pues si el equipo gestor ha sido capaz de defender su cuota de mercado, si ha sido capaz de incrementarla, cómo han evolucionado los márgenes. Pero sobre todo, para mí lo más importante es el tema de la asignación de capital. Es decir, esa caja que genera el negocio, el equipo gestor, cómo la ha destinado. Y para ello tiene que haber una total alineación de intereses, porque al final el que pone el dinero es el accionista, ¿de acuerdo? Y por tanto, en el centro, en el círculo de decisiones del equipo gestor, siempre tiene que ser el accionista. Entonces, estudiamos la asignación del capital, vemos si están haciendo recompra de acciones, no porque sí y porque se ha puesto de moda en los últimos años en que es bueno, sino a unos precios razonables que generan valor para el accionista. ¿Cómo lo sabemos? Pues nosotros hemos analizado ese negocio, tenemos nuestra propia valoración. Varias veces durante los últimos años nos hemos encontrado casos que se han lanzado programas de recompra de acciones significativos
pero desde nuestro punto de vista destruían valor para el accionista porque se estaban realizando a importes o a precios superiores a nuestra valoración. Entonces, hay que ver no solo que se hace lo que supuestamente es bueno, sino que es razonable hacerlo en ese momento. Es decir, asignación de capital, recompra de acciones cuando el precio es adecuado, asignación de capital en inversiones cuando la demanda del negocio lo puede absorber o lo requiere, y huimos pues, de inversiones o planes de inversión significativos en pleno boom del negocio de la compañía, porque eso lo que va a denotar es que muy posiblemente cuando la actividad se normalice, cuando ese boom pase, pues devenga en inversiones erróneas que generen deterioros y que conlleven reestructuraciones y demás. Y por último, para realizar estas inversiones vuelvo nuevamente a lo que es un poco el tema de psicología del mercado, que es que tenemos que saber aprovechar las condiciones favorables del mercado. Es decir, somos conscientes de que nos dedicamos única y exclusivamente a través de este vehículo a invertir en un mercado muy reducido, como es España y Portugal. Luego acotamos nuestro círculo de competencia, con lo cual reducimos todavía más el universo de compañías donde podemos invertir, y luego además queremos obtener o queremos invertir en buenos negocios y a precios razonables, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que ese a precios razonables nos lo va a dar unas condiciones favorables de mercado para nosotros como inversores. Tal vez no sean las mejores condiciones del mercado para el inversor de a pie, que oye que las cosas van mal, que el mercado ha caído un 30% en 4 meses. Ahí es cuando hay que aprovechar las oportunidades, y si hemos realizado bien nuestro trabajo de valoración del negocio en un entorno normalizado, es cuando debemos actuar. Esas normalmente son las condiciones más fáciles, cuando hay caídas bruscas del mercado, pero luego hay pues muchas mini oportunidades o pequeñas oportunidades que surgen con relativa frecuencia, pues como suele ser el escaso seguimiento de algunas compañías que he comentado inicialmente al invertir o al focalizarnos en pequeñas y medianas compañías, pues como muchas casas de análisis no lo siguen porque no les es rentable realizar el seguimiento o asignar el tiempo de sus analistas a esas compañías. Ahora posteriormente veremos un caso, pues prácticamente no son seguidas por el mercado. O a lo mejor compañías en un nicho de mercado que es muy pequeño, y como es muy pequeño, pues no tiene seguimiento de determinados analistas porque para lo pequeño que es y lo estrecho que es, pues esto no le puedo vender este análisis a nadie, pues sigue siendo una compañía que genera un flujo de caja, que tú la puedes adquirir a un precio y que puede ser una oportunidad muy atractiva para invertir. O compañías con activos ocultos, que posteriormente pondré un ejemplo. ¿De acuerdo? Y ya por último, en cuanto al análisis fundamental que realizamos, pues un poco establecer un poco la cronología que solemos realizar. Pues, voy a ir un poco ya más rápido porque veo que el tiempo se me echa un poco encima. Entonces, básicamente es, y lo he repetido durante toda la presentación, es entender perfectamente cómo funciona el negocio. O sea, para eso sí que, para visualizarlo muy bien, es cogerte una cuenta de resultados y decir, ¿esto qué significa? ¿Esta línea qué significa? ¿Esta línea qué significa? Es decir, ventas. Pues oye, ¿qué producto vende? ¿Cómo es la demanda de ese producto? ¿Hay productos sustitutivos que sean relativamente peligrosos para la compañía vender su producto? ¿Tiene poder de fijación de precios esta compañía? Y vamos bajando por la cuenta de resultados. El margen bruto. Oye, pues el margen bruto está muy bien, es muy elevado, es cerca del 60%. ¿Esto qué denota? Pues denota que es un producto de un amplio valor añadido. Es muy posible que sea un negocio con elevadas rentabilidades sobre el capital empleado. Es posible que tenga poder de fijación de precios. Pues es ir viendo la cuenta de resultados, ir tratando de conocer la compañía, qué estructura de costes tiene, es intensivo en capital,
o es intensivo en mano de obra y por tanto tenemos que ir con cuidado porque a lo mejor tiene roces muy elevados, pero tiene elevadas penalizaciones o elevadas provisiones en cuanto a las relaciones contractuales con los empleados, pues esta serie de cosas. Y luego lo más importante, estado de flujos de efectivo, cómo genera la caja, qué requerimientos tiene de inversiones, qué requerimientos tiene de circulante. Genera un flujo de caja relativamente sostenible con pocos requerimientos de inversión. Entonces es un poco entender esto para tratar de llegar al siguiente paso, entender la calidad del negocio, entender cómo es capaz de generar el flujo de caja que le va a revertir a los accionistas y si es capaz de generar ese flujo de caja con pocos requerimientos de capital, pues podrá generar de una manera más sostenida y continuamente ese flujo de caja y para nosotros será un mejor negocio. Y sobre todo tratar de entender la situación de la empresa en la industria, porque vuelvo otra vez a lo mismo, tenemos un vivero de compañías pues relativamente reducidos donde buscar las oportunidades de inversión. Entonces, sí que es cierto que en España, sobre todo y en Portugal, encontramos empresas que no son grandes negocios, pero que son líderes en sus nichos de mercado, con rentabilidad sobre capital empleado razonables del 12-14% y que son buenas oportunidades de inversión a un precio razonable, ¿de acuerdo? Una vez que determinamos la calidad del negocio, lo comentaba anteriormente, lo que nos interesa es saber si esta calidad del negocio ha perdurado durante los últimos años. Si se ha deteriorado, ¿por qué se ha deteriorado? ¿Va a poder recuperar ese deterioro sufrido? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos lleva a determinar es si esa barrera de entrada, si es que la hubiera, porque con esto también vuelvo un poco al tema de tener paciencia para comprar después de haber invertido mucho tiempo en haber dedicado a valorar la compañía, ¿de acuerdo? Para determinar la calidad del negocio, todos, y bueno, lo sabréis si habéis oído a otros gestores y demás, todos buscamos una barrera irreplicable, una ventaja competitiva irreplicable de la compañía que hemos analizado respecto al resto. Pero claro, o sea, no podemos obsesionarnos en el sentido de ver cosas donde no las hay. O sea, barreras de entrada o tipos de ventajas competitivas son las que son. Otro día podremos hablar más en profundidad de ello. Y lo que tenemos que ser es realista, vuelvo otra vez, con los datos objetivos. Y los datos objetivos significa que si la rentabilidad sobre el capital empleado no es anormalmente elevada respecto a sus competidores, es muy probable que no haya una ventaja competitiva por mucho que la queramos ver, ¿de acuerdo? A continuación también, tomando pues evidentemente el balance, ver que la situación financiera no es un peligro para la compañía. Y aquí me gustaría hacer hincapié sobre todo en que hay veces, al igual que cuando comentaba sobre la rentabilidad de capital empleado y demás, que hay un trabajo detrás para depurar y para saber cuál es la verdadera magnitud de esa medida, en el balance o en la situación financiera de algunas compañías, pues es ciertamente lo mismo. Es decir, evidentemente, una deuda neta EBITDA de 4 es peligroso, pero hay que entender la estructura financiera de la compañía porque en función de los activos que la respaldan y sobre la que está emitida la deuda o el tipo de negocio, esta estructura financiera que el mercado puede considerar que es un riesgo y la penaliza, para nosotros puede ser una oportunidad. Y, a ver, posteriormente, si recuerdo en el ejemplo de inversión que he puesto, lo comentaré, pero me acuerdo perfectamente, en el año 2007-2008, Ferrovial, que tenía una estructura financiera que estaba al borde del colapso. Y, claro, cuando un analista concienzudo se cogía y valoraba Ferrovial negocio por negocio y activo por activo, te dabas cuenta que gran parte de esa deuda estaba respaldada por dos de los mejores activos de infraestructuras del mundo. Y por tanto, esa penalización del mercado por supuestamente riesgo financiero era una gran oportunidad. Y con ello enlazo el siguiente punto, es decir, este negocio que hemos valorado y que consideramos que es una buena inversión a este precio, es una buena inversión porque está barata. ¿Pero por qué está barata? Y nosotros podemos asumir que está barata. Y voy a comentar poco más porque me sirve el ejemplo que acabo de poner de Ferrovial. Es decir, estaba muy barata. ¿Por qué? Miedo financiero. Nosotros lo podemos, como inversores, lo podemos asumir. Si haces una valoración sólida y fiable
y razonable de los activos que tiene, ves que era una gran oportunidad, ¿de acuerdo? Y por último, establecemos el peso en cartera de cuánto estamos dispuestos a invertir en esta compañía, ¿de acuerdo? Y básicamente el peso en cartera pues lo determinamos en función de 4 parámetros, que es el margen de seguridad con el que invertimos o descuento sobre valoración, la calidad del negocio, lo barato que está ese negocio cuando lo estamos comprando, que es el free cash flow yield, y la fiabilidad de la valoración, ¿de acuerdo? Entonces, un poco sopesando estas 4 cosas, pues sabemos hasta dónde estamos dispuestos a invertir o el peso que darle a esta compañía en cartera, ¿de acuerdo? De los 4, casi diría que la calidad del negocio es la que es decir, después de haber hecho el estudio y haber visto cómo evoluciona sus resultados, la rentabilidad que obtiene sobre el capital empleado y demás, tú ya te haces una idea de la calidad del negocio de esa compañía y la fiabilidad de la valoración, dijéramos que tú la tienes establecida en cuanto a los datos que soportan esa valoración, la recurrencia del flujo de caja que te sirve para hacer esa valoración. Lo que quiero decir que el segundo y el cuarto punto como que son más estáticos que los otros 2. Es decir, tú te haces una idea de esos 2 y más o menos sabes si el negocio es de mucha calidad y tú tienes una valoración muy fiable y con esta compañía estás dispuesto a irte a invertir un 4, un 5 o un 8% en la cartera. Mientras que las otras 2, evidentemente, van a ser cuanto más atractivas, cuanto más caiga el precio, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, cuanto más caiga el precio, estarás dispuesto a invertir más en la cartera y dijéramos que el límite máximo te lo va a dar las otras 2 características, que es la calidad del negocio y la fiabilidad de la valoración. ¿De acuerdo? Y por último, pues me gustaría comentar las 3 principales posiciones actuales del fondo, un poco como ejemplo de toda la exposición un poco que he hecho, ¿de acuerdo? Entonces, las 3 posiciones que voy a comentar a continuación prácticamente rozan el máximo permitido legal, que es el 10% de inversión del patrimonio del fondo. Y entonces, pues, ¿por qué ¿por qué? Como he comentado en la primera diapositiva, es una cartera concentrada porque estamos, evidentemente nos podemos equivocar, pero estamos razonablemente seguros de la valoración y del valor de los activos que tienen estas compañías, ¿de acuerdo? Y por eso consideramos que a niveles actuales son una gran oportunidad de inversión. Además, en los 3, como ahora veremos, se presentan cuando, no lo he comentado, pero cuando analizamos el equipo gestor, pues también es muy importante que el equipo gestor coinvierta con nosotros en la compañía, ¿de acuerdo? Entonces, en el EGNOR, compañía del norte de España que se dedica, pues tiene parques eólicos, tiene concesiones de líneas de transmisión en Brasil, en Chile y realiza servicios de ingeniería multidisciplinar en muchos sectores, pues cerca del 75% del capital está en manos de las familias fundadoras y gestoras del negocio. Tienen el 52% sindicado a través de una sociedad que es Cantiles, pero luego, adicionalmente, pues muchos miembros de las familias y de segundas y terceras generaciones tienen participaciones individuales que hacen que lo que son las familias fundadoras tengan el 75% de su capital en sus manos. ¿Qué mejor garantía que los gestores y personas afines a ellos se estén jugando el capital en la misma compañía que en la que tú estás invirtiendo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es nuestra principal tesis de inversión? Nuestra principal tesis de inversión en el EGNOR es que como es una compañía que tiene muchos activos, el valor de cada uno de ellos de manera separada y a valoraciones razonables vale mucho más que su capitalización. Y aquí hago 2 puntualizaciones. La primera de ellas es que, a pesar de ser una compañía que capitaliza cerca de 1.000 millones de euros, no la sigue nadie, no hay ningún analista de ninguna casa de análisis que dijéramos haga un análisis relativamente bueno en profundidad de esta compañía y, por tanto, ese análisis pueda ir facilitándose a gestores que les facilite el trabajo y tengan un incentivo a invertir en ella, por lo que los gestores que invierten en ella, digamos que han hecho su propio trabajo, han llegado a la conclusión de que es una buena inversión, pero han tenido que dedicar mucho tiempo a hacer su propio trabajo en una compañía que es relativamente compleja en cuanto a la amplitud de activos que tiene, ¿de acuerdo?
y el tratamiento contable de alguno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros vale mucho más. Valorando activo por activo, diría que llega a valer casi el doble, ¿de acuerdo? Pero no hay una elevada incertidumbre en cuanto a la valoración que realizo de los distintos negocios. ¿Por qué? Porque hay dos activos muy importantes que dijéramos, hay una transacción de mercado, a precio de mercado, que realizó durante los últimos años al vender el 49% de ellos. Hablo de la filial de los activos de líneas de transmisión en Chile y Brasil, Celeo Redes, y también vendió el 49% de un parque eólico que tiene en Canadá. ¿De acuerdo? Entonces, cogiéndote esas valoraciones de su cosocio con el 49, el EGNOR tiene el 51, que pagó, y que sobre todo el negocio de líneas de transmisiones ha seguido creciendo con la adjudicación de nuevas líneas de transmisión, un negocio también muy rentable a largo plazo, y cogiéndote el resto de activos, es pues te coges los megavatios que tienen parques eólicos de Brasil, que son de muy buena calidad porque tienen un factor de carga muy elevado, y pues te buscas operaciones en esos mercados al precio al que se han hecho, pues llegas a una conclusión bastante razonable del precio de todos esos activos que engloba en el negocio concesional. Por otro lado, tiene lo que es el negocio de infraestructuras, que es lo que he comentado, que es un negocio multidisciplinar de prestación de servicios de ingeniería y demás, pero que trabajándote un poco los datos y demás de los últimos años, con la memoria de los últimos años, ves que el flujo de caja que genera es relativamente estable, ves que el capital empleado es estable y muy bajo, y llegas a la conclusión de que es un negocio de enorme calidad. Estamos hablando de roces del 26, del 30%, el negocio de infraestructuras. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo otro tipo de cálculo, puedes llegar a la conclusión de que actualmente el EGNOR, si compras el EGNOR a precios actuales, te estás comprando el negocio de infraestructuras a la valoración que nosotros consideramos y todo lo demás te lo llevas gratis. Todo lo demás hay que tener en cuenta que el negocio concesional tiene un perímetro muy amplio, pero también tiene elevada deuda al ser concesiones a muy largo plazo, pero te lo estás llevando de manera, digamos, gratuita. ¿De acuerdo? Esto lo que nos lleva, a modo de resumen, es que el EGNOR, perdón, el EGNOR como tal es un negocio de una calidad significativamente atractiva para el mercado ibérico, porque tiene un roce superior al 20%, roce depurado, pongo, por el tema de la complejidad contable que tiene. Hay que conocerse la compañía y saber exactamente qué es cada partida. ¿De acuerdo? Y actualmente cotiza a un precio muy atractivo, a una rentabilidad operativa del flujo de caja de en torno al 11%, pero no del 11% de este año, sino de los últimos, podríamos hablar, 4 o 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, es una valoración fiable y, por otro lado, el flujo de caja que genera también es bastante recurrente y fiable, ¿de acuerdo? La segunda inversión sería Miquel y Costa, que es una compañía catalana que realiza papel de bajo gramaje, principalmente para la industria del tabaco, y últimamente lo está diversificando al sector industrial, principalmente pues bolsitas de papel para bolsitas de té y de café, ¿de acuerdo? Y volvemos a lo mismo, hay una completa alineación de intereses porque parte de las familias fundadoras y del equipo gestor, más el consejo de administración, que tiene una pequeña participación, y la autocartera, pues poseen más del 50% del capital. Por tanto, la alineación de intereses es total, ¿de acuerdo? La principal tesis de inversión de Miquel y Costa es que es una compañía que a muy largo plazo asigna el capital, desde mi punto de vista, de una manera muy lógica y muy eficiente. ¿Esto qué le ha permitido? Le ha permitido dos cosas. Por un lado, autofinanciar continuamente su crecimiento orgánico del negocio, ¿de acuerdo? Va generando caja de manera relativamente recurrente y sostenible, la acumula, y cuando con esa caja y considera que existen oportunidades de negocio, pues acomete nuevos proyectos, como fue una nueva planta de papel industrial Terranova entre los años 2012, que creo que empezó, y 2015, ¿de acuerdo? Entonces dijéramos que está aumentando capacidad con recursos propios, con recursos generados por el propio negocio, no necesita acudir a financiación ajena, y es como una máquina que continuamente, invertida a unas tasas sobre el capital empleado relativamente atractivas para ser un negocio industrial
e intensivo en capital cercanas al 15%, pues hace que cada X tiempo vaya acumulando capital y pueda acometer nuevos aumentos de capacidad, ¿de acuerdo? De hecho, ahora en junio-julio va a acometer un nuevo aumento de capacidad en algunas de sus plantas que supondrá en torno a un aumento de capacidad de un 10% aproximadamente. Respecto a la asignación eficiente de capital, ha generado tanta caja que aparte de financiar el crecimiento orgánico con nueva capacidad y diversificando en otros negocios más rentables y reduciendo la exposición al negocio de tabaco, que evidentemente pues tiene sus riesgos operativos por regulación y demás, pero ahora posteriormente lo comentaré, es muy atractivo en cuanto a rentabilidad y en cuanto a relación con los clientes, ¿de acuerdo? El caso es que esta ingente generación de caja le ha permitido en los últimos 10 años amortizar capital o acciones por cerca del 17% de la compañía, a una media de, estamos hablando de un 1,7 y un 1,8%, lo cual genera valor adicional para el accionista. Retomo el comentario que había hecho anteriormente. Miquel y Costa sí que es cierto que ha hecho la recompra de acciones prácticamente de manera sistemática durante los últimos años. Ha tenido años de mejor precio medio de compra, ha tenido años de precios de compra pues superiores a la valoración que hacíamos nosotros del negocio. Pero de media han sido una asignación razonable de capital al adquirir la participación que ha amortizado a precios razonables, ¿de acuerdo? Por último, este roce del 15%, que suele ser capaz de lograrlo, viene desglosado un poco en cuanto al negocio del tabaco, que el negocio del tabaco estamos hablando de más de 2/3 partes del negocio, de la producción, y sobre todo genera una rentabilidad sobre el capital empleado, estamos hablando superior al 25-26%, ¿de acuerdo? Por tanto, es un negocio de una significativa calidad y sobre todo para ser un negocio industrial intensivo en capital. ¿Por qué hacía mención sobre todo al tema del roce de la industria del tabaco? Porque aquí lo que denota es que sí que existe una barrera de entrada en este negocio con esta compañía, lo cual llama más la atención dado el pequeño tamaño de la compañía. Estamos hablando de una compañía que apenas capitaliza unos 450 millones de euros, ¿de acuerdo? Y tiene competidores, a lo mejor no en el negocio del tabaco, pero sí en el papel industrial, pues que capitalizan varios miles de millones, ¿de acuerdo? Y el tema es que el producto que tiene, pues supongo que es un oligopolio de productos de alto valor añadido, es un producto de muy alto valor añadido, ¿de acuerdo? No quiero extenderme, lo dejaría para otra presentación concreta de esta compañía, pero si todos pensamos en el papel del tabaco, tiene que tener unas características muy concretas, es decir, se tiene que quemar a una velocidad muy razonable, tiene que tener un sabor neutro para no interferir en el sabor que da la nicotina al fumador. Hay varios tipos de papel. Con esto lo que quiero decir es que una pequeña compañía como Miquel y Costa ha sido capaz de lograr una cuota de mercado significativa en un oligopolio de productos de muy alto valor añadido, estamos hablando de una cuota cercana al 8, y esto es en lo que se refleja es en una rentabilidad de capital empleado muy atractiva, cercana al 25% del negocio de tabaco, y que actualmente cotiza a precios muy atractivos. Precios muy atractivos, estamos hablando de un free cash flow yield del 9%, el flujo de caja general los últimos 3 años, digo únicamente los últimos 3 años porque es el periodo en el que la fábrica de Terranova está plenamente operativa, ahí se produjo un salto de capacidad bastante significativo, ¿de acuerdo? Y que se podría ir incluso el free cash flow yield al 10% si consideramos la capacidad de producción adicional que está a punto de acometer, ¿de acuerdo? Y por último, la tercera posición con cerca de un 10% también es técnicas reunidas. Volvemos a lo mismo. Alineación de intereses muy elevada, ya que la familia fundadora, la familia Yao, tiene cerca de un 40% de la compañía y gestiona el negocio extraordinariamente bien. Ha conseguido ser una compañía, una pequeña ingeniería, a dar el salto al continuo y a ser una de las principales ingenierías por referencias del mundo en cuanto a plantas de petroquímica y oil and gas. Y lo que considero que le pasa principalmente a esta compañía, o sea, evidentemente está pasando, no voy a decir una crisis de resultados, pero sí que sus resultados se han visto significativamente impactados por posiblemente la peor crisis
en la historia de la industria de inversión en oil and gas, ¿de acuerdo? Entonces, ha pasado a ser un poco una compañía, entre comillas, olvidada por los inversores porque están esperando un poco a que se dé la vuelta a la situación, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Que en los últimos 2-3 años, año tras año, ha ido haciendo mínimos, el volumen de inversión de la industria de oil and gas a nivel global ha ido haciendo mínimos históricos. Entonces, un poco lo que está, todos los inversores preguntan, pero ya está recuperándose la actividad, la compañía dice que sí tal. Considero que lo que están haciendo la mayoría de inversores es esperar a que vuelva a asignarse, a lograr contratos, la compañía a lograr contratos significativos. Considero que esperar a que se produzca la noticia es llegar tarde. Las inversiones en la industria, hay muchos indicadores, actividad de muchas empresas en negocios relacionados con inversiones en oil and gas, como compañías tuberas que también tenemos en cartera, que la actividad ya se ha recuperado de una manera muy significativa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso consideramos que tomando un flujo de caja normalizado de los últimos años, excluyendo estos 2 o 3 años de peores crisis, o sea, de peores años dentro de lo que ha sido la última década de la industria de inversiones en oil and gas, pues muy posiblemente Técnicas Reunidas estaría cotizando a un free cash flow yield normalizado superior al 10%. En función de cómo normalices este flujo de caja, si coges los mejores años te puedes ir a niveles superiores, pero sí que es cierto que está cotizando a niveles muy atractivos si logra, y considero que en los próximos 2 o 3 años va a lograr recuperar ese nivel de actividad, ¿de acuerdo? Y no nos tenemos que olvidar que estamos hablando posiblemente del mejor negocio para mí que existe en Iberia. A lo mejor, pues, no sé si a nivel de rentabilidad capital empleado con algún otro, pero vamos, estamos hablando de un negocio extraordinario con roces que incluso algunos años han llevado a ser negativos. O sea, no ha tenido ni que poner dinero. Pero a mí me ha gustado depurarlo un poco de los adelantos que le dan los clientes. Digamos que es una rentabilidad sobre capital empleado real muy superior al 50%, ¿de acuerdo? Entonces, si juntamos un poco todo, como es una valoración en un entorno normalizado, que nos vamos a una rentabilidad operativa por encima del 10, un negocio de una calidad sin ningún tipo de dudas, con unos roces superior al 50%, y lo juntamos sobre todo a saber ir a contracorriente del mercado, a que nos están prácticamente regalando, no regalando, pero a precios muy atractivos, una compañía de esta calidad, pues consideramos que reúne todos los requisitos para que sea una de nuestras principales inversiones. Bueno, y con esto es todo. Espero no haberos pasado un poco de la hora, no haberos aburrido. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda o algo que no me he explicado correctamente, estoy abierto a tratar de solucionarlo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Santiago, por tu tiempo. Yo creo que la verdad es que ha sido muy completa. Nos has explicado un poco, pues eso, cuáles han sido los resultados, cuál es el proceso, todos los pasos, ¿no? E incluso alguna de las principales posiciones en cartera. Pero aún así hay una pregunta que ha sido bastante recurrente, que es si es verdad que en el abanico de las empresas españolas se puede encontrar value, ¿no? Tú lo has explicado muy bien, pero eh, ¿hasta qué punto el obligarte a ponderar tanto peso de la cartera en pocas empresas puede suponer un riesgo para los inversores? Sí, está claro. A ver, sabía que es muy posible que fuera una de esas preguntas, pero a ver, aquí lo que pasa es que cada uno tiene su opinión y valora más, dijéramos, lo que hace, o trata de defender lo que hace él, ¿de acuerdo? Lo he comentado así un poco de pasada, no es el dato concreto, pero sí que oscila en torno a las 25 o 35 compañías. A partir de las 25 o 35 compañías, 25 o 30 compañías, hay múltiples estudios que lo que consideran es que el efecto marginal o adicional en cuanto al beneficio de una diversificación por añadir una nueva inversión ya no funciona, ¿de acuerdo? En torno a 25 o 30 compañías. Eso es un dato, es objetivo, o sea, eso es completamente objetivo. Luego ya podemos entrar en temas de que, claro, si te falla una inversión en la que tienes un 10% y demás, el impacto en la rentabilidad del fondo es significativo. Sí, pero dijéramos que no cualquier compañía en la que se invierte estamos dispuestos a superar el 5%, ¿de acuerdo? Tienen que alinearse muchas cosas, como he puesto en estos 3 ejemplos, ¿de acuerdo? Alineación de intereses con un inversor que es la familia fundadora y que además gestiona el negocio, una elevada calidad y a precios muy atractivos, ¿de acuerdo? Y luego también lo que ponderamos mucho es
el ser conscientes y realistas de dónde hemos invertido nuestro dinero. Es decir, a mí personalmente se cierra mañana el mercado de valores 3 o 4 años y estoy totalmente tranquilo con la cartera que tiene el fondo. Totalmente tranquilo. Porque sé que estos que están adquiridos a precios muy atractivos y que en los 3 o 4 próximos años lo más fácil es que sigan mejorando sus resultados y que solucionen esa incertidumbre que les ha penalizado. ¿De acuerdo? Yo creo que con 20 o 25 compañías el reducir el riesgo de una inversión concreta queda totalmente compensado unas inversiones con otras. Otra cosa es que me digas, es que tienes un 40% de la cartera en un sector determinado. Entonces, claro, o sea, estás juntando el concentrar valores y concentrar esos valores con mucho peso en un mismo sector. Entonces, ahí ya podríamos estar hablando de que sí, de que hay que ir con cuidado de eso, ¿de acuerdo? No sé, ¿lo he solucionado o...? Sí, 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 yo creo que sí. También nos preguntan, tiene relación con esta pregunta, porque hablas en cuanto a las trampas de valor. Nos preguntan si ha habido alguna trampa de valor derivada de eso, de sobreponderar en alguna empresa demasiado, históricamente, que comentaras algún caso de ejemplo. Vale, pues mira, por suerte, a ver, por suerte no la ha habido, pero yo creo que es consecuencia de un poco el proceso de saber las limitaciones, ¿de acuerdo? Trampas de valor o sorpresas negativas en valores en los que se han invertido durante los últimos años por encima del 5%, no ha habido. De hecho, han sido las inversiones que mejor retorno han dado. ¿Cuál es el problema? Si te digo ahora técnicas reunidas que tiene un 10% de inversión del fondo y que yo creo que la hemos adquirido a precios relativamente superiores, posiblemente con unas minusvalías latentes, te podría decir en torno al 15%, alguien puede decir, eso es un error. Yo por ahora considero que eso no es un error porque el valor de la compañía, nuestra valoración es muy superior. Errores ha habido. Errores ha habido, no por encima del 5%, pero el principal error, hay que ser honesto, considero que ha sido día. ¿De acuerdo? Aún así seguimos viendo valor. Lo que pasa es que no supimos ver o no quisimos ver o quisimos ir demasiado a contracorriente, posiblemente quisimos ir demasiado a contracorriente y ese fue el error que nos arrastró, ¿de acuerdo? Ahí posiblemente hicimos más caso de algunas características que he descrito en la presentación y obviamos otras 2 o 3 que se produjeron, ¿de acuerdo? Obviamos que no había alineación de intereses porque no había un accionista mayoritario metido en el capital que gestionara el capital hasta que llegó el inversor ruso, ¿de acuerdo? Posiblemente achacamos un poco a que estaba muy penalizada por un cambio disruptivo en la industria en cuanto a la venta online de este tipo de servicios, o sea, alimentación y demás, que eso sí que consideramos que, aunque existe cierto riesgo, Día está relativamente bien posicionada y sus activos valían muchísimo más que el deterioro del negocio que pudiera venir por el tema online y la pérdida de cuota de mercado, ¿de acuerdo? Pero yo creo que la principal pérdida de valor de la valoración de su negocio ha venido un poco por la guerra en la que se ha metido el anterior equipo directivo y Michael Friedman, y eso pues no supimos renunciar a evitar, aprovechar, invertir en una compañía que es un negocio de distribución, es un negocio de tremenda calidad, o sea, tiene un circulante negativo, tiene roces muy elevados, tiene una cuota de mercado, estamos hablando que te podías comprar el tercer distribuidor de alimentación en España con una cuota entre el 7 y 7,5%, te lo podías comprar por apenas 400 millones de euros, los datos objetivos estaban, pero no supimos renunciar a eso por todo el ruido de fondo y no saber prever hasta dónde podía llegar un poco esta guerra, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a día. Otra que yo creo que hoy por hoy no se puede valorar como error, pero que ha dado en función del precio y tal alegrías y últimamente está recuperando, es el fabricante de tubos Valorec.
¿de acuerdo? Es una pequeña excepción que hemos hecho dentro de lo que es el fondo ibérico, que conocimos a raíz de estudiar competidores de alguna compañía en la que estamos invertidos como Tubacex. No son directamente competidores, pero se dedican a cosas muy similares. Y bueno, lo que pasa es que lleva en los últimos, pues creo recordar que en el último semestre lleva cerca de un 60% de revalorización. Quiero decir, hoy por hoy no parece un error. Hablamos hace 6 meses y las minusvalías latentes eran significativas. Y hubiera defendido aquí, pues un poco lo que he dicho en día. La valoración es la que es. O sea, el valor actualmente cotiza 2,70 Valurec, ¿de acuerdo? El valor de liquidación de Valurec está en torno a 2,30. 2,70 viene un 60% de revalorización, estábamos hablando que estaba en torno a euro 50, euro 60. O sea, cotizaba euro 50, euro 60 y un valor de liquidación de sus activos de 2,30 euros. Entonces, veíamos que no es un negocio excelente, pero veíamos que la severa crisis de la industria de inversión en oil and gas había despertado ciertos miedos en esta compañía, que sí que es cierto que está endeudada, pero se estaba empezando a descontar pues que pudiera tener que hacer una nueva ampliación de capital o incluso quebrar. Y nosotros consideramos que eso era excesivo. Entonces, Valurec se queda ahí un poco todavía en si ha sido error o no. Yo considero que no, pero puedo entender que gente o inversores que llevan siguiendo la cartera y que han visto esa posición que ha sido significativa, ha habido periodos que están por encima del 6%, que la pudieran considerar como un error. ¿De acuerdo? Considero que estas dos, día un error, Valurec posiblemente no sea un error, pero justamente son las dos únicas inversiones que se salen un poco de lo que podíamos considerar inversión en valor, como comprar buenos negocios a precios buenos o a precios razonables. Ya ha entrado más o menos un poco en lo que es el deep value, buscar algo que está muy castigado, que vale más, aunque no sea un negocio excelente. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, hemos hablado de las que posiblemente han ido peor, ¿no? Y ya, bueno, en este caso aún están recuperando, pero estamos en cierres de semestre y también nos preguntan cuáles son las empresas que mayor rentabilidad han aportado a la cartera en este periodo. Que mayor rentabilidad en este periodo, en el primer semestre, pues mira, lo estaba preparando, pues sí. En el primer semestre, justamente, la que más rentabilidad ha aportado ha sido Valurec, como comentaba, pues un 60% se ha revalorizado el precio y tenía un peso al principio del semestre en torno al 4,5-5%, pues ahí son 3 puntos porcentuales de revalorización, ¿de acuerdo? Posteriormente también ha sumado Día, tenía un peso significativo, pero la revalorización ha sido bastante inferior, en torno a un 15%. Y Ferrovial también se ha comportado muy bien, ha subido en el semestre creo que cerca de un 30%, lo que pasa es que hemos aprovechado para deshacer posiciones, ¿de acuerdo? Para venderla completamente. Este Ferrovial considero que posiblemente es un ejemplo, evidentemente puede estar equivocado en la valoración, ¿de acuerdo? Pero considero que es un ejemplo de todo lo que he ido comentando durante la presentación, ¿de acuerdo? O sea, está, desde mi punto de vista, la cotización actual puede que suba más, yo no sé hasta cuándo el mercado puede sobrevalorar la valoración de esta compañía respecto a los activos o negocios que tiene, pero un poco con todo el ruido de fondo de la venta del negocio de servicios, la posible compra de un 10% adicional o de una participación adicional de la autopista canadiense, un poco todo este ruido, también el entorno de bajos tipos, que a lo mejor bajadas adicionales que están primando este tipo de valores, pues lo ha llevado desde nuestro punto de vista a cotizar por encima de lo que es nuestra valoración. Nuestra valoración, tanto de sus negocios por separado como de sus dos activos estrella, las participaciones en Heathrow y en la ETR 407, por separado. ¿De acuerdo? O sea, la valoración actual supone que los múltiplos implícitos de valoración de su participación en Heathrow y en la ETR son muy, muy exigentes, ¿de acuerdo? Muy superiores incluso a los múltiplos a los que se realizaron transacciones de participaciones en estos activos los últimos años, ¿de acuerdo? Muy bien, también nos preguntan si visitáis las compañías. Las compañías nos reunimos un par de veces al año
con algunas compañías, con las compañías que acuden a eventos pues de toma de contacto con inversores y demás, nos reunimos con compañías. Alguna vez hemos visitado, y es muy interesante, no lo puedo negar, el visitar las compañías y saber de primera mano qué es lo que hacen y cómo lo hacen, ¿no? Porque al final eres un poco rata de despacho y lees, analizas, valoras, pero no ves in situ la compañía, y alguna vez sí que hemos visitado las plantas de algunas compañías. También tengo que decir que, vamos a lo mismo, el tiempo es el que es. El tiempo es el que es, y la utilidad, dijéramos, marginal de visitar compañías es muy inferior a lo mejor que la de reunirte con el equipo. Y la de reunirte con el equipo gestor, pues en función de con la compañía que te reúnas, pues te aclara dudas, te aporta valor, no te aporta valor, ¿de acuerdo? Entonces somos muy metódicos en cuanto a la asignación un poco del tiempo, en cuanto a cada cosa, ¿de acuerdo? Entonces nos reunimos con las compañías que nos lo facilitan un par de veces al año, suele ser en torno a octubre, un evento que se organiza, y en torno a mayo, junio, otro evento que se organiza, y hemos visitado alguna planta. Pero más allá de eso, o sea, le damos una valoración razonable o de cierta calidad a la información que nos pueden dar, pero al final, o sea, es información pública, es información evidentemente sesgada, o que te quieren contar lo que ellos te quieren contar, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces lo que sí que aprovechamos son estas charlas o estas visitas para tratar de esclarecer pues dudas que nos surgen a la hora de analizar la compañía, o de leer la memoria y de ver aspectos un poco complicados, pues provisiones, deterioros, cosas, litigios fiscales y demás. Pero también tengo que decir que normalmente no te lo aclaran en profundidad, y el riesgo o la duda sigue latente. Muy bien, antes has comentado cuando hablabas de la rentabilidad el tema de la beta, creo, no, Sí, no sé si me equivoco con el dato, era un 0,8%. ¿Has dicho un sí, 0,8? sí, Vale. 0,79, 0,8. Por explicar un poco, ¿no? En qué consiste la beta, para el que no lo Sí, sepa, refleja la exposición de mercado, ¿no? Entonces, una beta de claro, 1, si el mercado sube un 5, tú subes un 5. correcto, Si tú tienes una beta de 1,2, pues tú subirás más en caso de que el mercado suba, y al contrario, ¿no? Entonces, hablabas de que la beta era un 0,8, ¿no? Entonces, correcto. pero esta beta la utilizáis de manera, en cuanto cae el No, mercado, intentáis tener no, menor beta o... no, para nada, para nada. O sea, la verdad es que todo este tipo de cosas, de datos, o sea, de hecho, esa diapositiva, dijéramos, o sea, la he elaborado para esta presentación, pues para reflejar un poco de datos, pero sinceramente, ninguno de todos estos datos que aparecen, no sé si se ve ya la diapositiva, ninguno de estos datos que se ven en esta diapositiva nos sirve absolutamente para nada. Quiero decir, es como la composición de la cartera, es un resultado del trabajo, y el trabajo única y exclusivamente consiste en analizar y valorar compañías y negocios, y cuando un negocio razonable o un buen negocio pueda ser adquirido a un precio atractivo, razonablemente atractivo en función de su calidad, muy atractivo, adquirirlo y venderlo cuando el mercado reconozca esa valoración. No hay más. ¿De acuerdo? Esta beta es resultado posiblemente pues, de buscar oportunidades de inversión fuera del índice de referencia. O sea, de hecho, este índice de referencia también lo ponemos pues un poco para que los inversores que nos escuchan, o los inversores que buscan información del fondo, pues puedan tener un termómetro en el que diga, pues oye, mira, este fondo lo hace bien, lo hace mal, o lo hace razonablemente bien, o no es nada del otro mundo. ¿De acuerdo? Pero es que, de hecho, no es ni siquiera un buen índice de referencia. ¿Vale? Pues es un índice de referencia porque es del mercado español y portugués, pero lo único que nos guiamos es por aquello que cae mucho, ver si ha caído mucho por motivos justificados y por tanto lo dejamos, o ver por qué motivos ha caído, y si consideramos que la caída ha sido excesiva, entonces nos metemos en profundidad, actualizamos la valoración del negocio si ya la tenemos hecha, lo conocemos en profundidad si todavía no conocíamos la compañía,
y en función de eso actuamos. Pero vamos, no utilizamos ningún parámetro para acotar exposición al mercado, acotar volatilidad, etcétera. Muy bien. También, bueno, ya entrando en las últimas preguntas, son en referencia a las tesis que has comentado. En cuanto a Sí, Miquel y Costas, dice que lleva una caída de en torno a un 40% desde inicio de año y que está un poco correcto. bajista. Que si pudieras aclarar un poco más la visión de esta compañía. Sí, Y la otra es sobre técnicas reunidas en cuanto a el tema de la salida del IBEX, las ventas forzadas de los fondos y la guerra familiar que hay en torno a la sucesión. Si nos pudieras aclarar cuál es tu visión en torno a esto. vale. A ver, el tema de Miquel y Costa. El tema de Miquel y Costa, a ver, Miquel y Costa, de hecho, yo creo que de los 4 años de vida del fondo, en 2015 estuvo invertido, en 2015 fue una posición muy importante y durante 2016 que hizo un ejercicio muy bueno, creo recordar que fue por la exposición a papeleras, Miquel y Costa, Semapa, Navigator, vale. Cuando se comportó tan bien la cotización, nosotros superó nuestra valoración, salimos. Ahora ha caído un 35% sin que sus resultados hayan variado, volvemos a entrar. ¿Con esto qué quiero decir? No es el timing de que somos maravillosos y demás. No, o sea, el tema es que es lo que decía inicialmente. Dijimos que a la hora de invertir hay parte de números, parte de valoración, ¿de acuerdo? Pongamos un 50, un 60%, lo que quieras decir. Pero luego hay otra parte muy importante que es la psicología del mercado, que lo que se traduce es en los múltiplos a los que cotizan las compañías. ¿De acuerdo? Y Miquel y Costa pasó de poder comprarla a per flujo de caja, a per cash flow de 11, como la compramos, a venderla a 16, 16 y medio, que es cuando incluso siguió subiendo. Que si recordáis lo que he comentado en la explicación, es cuando la compañía siguió recomprando acciones, que he comentado que pues, compró acciones a precios que nos considerábamos que eran excesivos y que esas pequeñas compras destruían valor para el accionista. ¿De acuerdo? Ahí es cuando la psicología del mercado llegó a su máximo exponente. Es decir, el precio de la celulosa estaba en máximos, llevaba un rally tremendo. No sé si fue muy bien por eso, pero indiscriminadamente todas las compañías papeleras empezaron a subir al calor de que celulosa en máximos, precio del papel en máximos, cuando hay que ver caso por caso qué papelera está totalmente integrada y se puede beneficiar o qué papelera no está totalmente integrada y al ser un coste de materia prima le penaliza los márgenes, ¿de acuerdo? Pero dijéramos que Miquel y Costa al final lo que ha vivido en los últimos meses y es por lo que hemos aprovechado para invertir otra vez y invertir con fuerza porque consideramos que los niveles son atractivos, es porque se han ajustado los múltiplos de valoración. Ha pasado de cotizar a múltiplo 16 y medio, 17, que es cuando empezamos a salir, a múltiplo pues 11, 11 y medio, porque si el flujo, el free cash flow yield es de un 9, la inversa es un 11, pues esa es la caída. Entonces, está habiendo una contracción de múltiplos, posiblemente una contracción de múltiplos también arrastrada pues por unas perspectivas de mercado del inversor de que joder, esta compañía es capaz de crecer al 7, 8, 10% todos los años durante los últimos años y extrapolar eso en los siguientes años. ¿Qué pasa? Que tú, si analizas la compañía y si la conoces, sabes que esos crecimientos venían por la puesta en funcionamiento de la planta Terranova que comentaba anteriormente. Es aumento de capacidad, es un periodo de ramp-up o de puesta en correcto funcionamiento de la compañía, es aumento de la capacidad productiva y cuando una vez que ya toda tu capacidad productiva la tienes produciendo, dijéramos, al 90 y pico, 100%, la única mejora que te queda es de afinar y de mejoras de eficiencia. Y una vez que llegas ahí, pues tu crecimiento en la parte alta de la cuenta de resultados, pues es muy reducido. Entonces, claro, a lo mejor ahí ha jugado un poco que el mercado ha extrapolado el crecer a esas tasas durante los próximos años a cuando publicó resultados del 2018, que prácticamente fueron planos, pues darse cuenta de que, bueno, pues esto no va a seguir así los próximos años, ¿de acuerdo? Entonces ahí ha habido, yo creo que ha sido principalmente una contracción de múltiplos, que es lo que nosotros solemos buscar si los beneficios recurrentes se mantienen relativamente intactos,
para invertir. Yo creo que con esto más o menos la pregunta de Miguel y Costa está contestada. Me gustaría extenderme mucho más, por supuesto, pero voy con la de técnicas. Creo que había 3 preguntas, ¿verdad? ¿Me las puedes Sí, te repetir, por favor, comento, Samuel? era en técnicas reunidas el tema de la salida del IBEX, las Sí, ventas forzadas de los fondos y la guerra sí, familiar en sí, torno a la correcto. sucesión. Vale, sí, las 2 primeras están vinculadas. Evidentemente, la primera, la salida del IBEX, a la cotización le ha hecho daño, es un hecho. Un gestor más avispado o avezado puede coger y decir, pues oye, con un mes de antelación yo preveo esto, deshacer la posición y luego comprarla. Nosotros no lo hemos hecho, por lo de siempre, porque nos hemos fijado en datos objetivos del negocio. No es el caso, pero imagínate que tú haces eso y en estas 3 sesiones, no lo sé, anuncia un contrato que está esperando el mercado que vaya anunciando contratos porque su actividad operativa se está recuperando. ¿De acuerdo? Es cuestión de tiempo, cuestión de que se finalicen los flecos, la financiación, de que se cierren contratos. Entonces, claro, si empiezas a intentar jugar con el timing de voy a evitarme la salida del IBEX para, para ahorrármelo y luego entrar más barato, pues oye, es una estrategia como otra cualquiera. Yo personalmente no la comparto porque no sabes cuánto va a caer, ¿de acuerdo? De hecho, hago otro inciso, lo que pasa es que, claro, ha pasado apenas una semana. Ha pasado una semana, pero estoy prácticamente seguro que también leí un estudio en el que a 2 años vista o 2 años después de entrar en el IBEX o salir del IBEX, un porcentaje mucho más elevado de compañías que salen se revalorizan más que las que entran. Es un dato. Tampoco vas a jugar con esto, pero tiene su sentido. Quiero decir, o sea, normalmente las que entran en el IBEX es porque han funcionado mucho mejor y se han revalorizado y su negocio va mejor, y las que han salido es porque su negocio va peor, han caído mucho, los analistas dejan de seguirla, dejan de negociar con ellas, pasó con Dira, ha pasado con técnicas reunidas, no tiene el favor del mercado, entonces es una espiral. ¿Qué pasa? Que dijéramos que técnicas reunidas, el recorrido a la baja o gran parte del recorrido a la baja ya lo lleva. ¿Que ha habido caídas adicionales? Las ha habido. Pero si lo miramos dentro de 3 años, si seguimos haciendo webinars, si siguen estando estos, o hablo de algo que se pueda explicar aquí, pues a lo mejor puede servir de ejemplo si se ha recuperado, ¿de acuerdo? Pero vamos, que no hacemos timing con cosas que pueden pasar porque no sabemos si van a pasar y no sabemos tampoco cómo va a reaccionar el mercado, ¿de acuerdo? Nos fijamos más en aspectos operativos. Y en cuanto al tema de la guerra, la sucesión en técnicas reunidas, lo desconocía. Soy sincero, desconocía que, o sea, evidentemente Rollado tiene pues una edad y tiene que ir preparando el relevo, pero desconocía que existen guerras internas y demás por ello. Muy bien, pues bueno, con todo esto ya hemos llegado bastante al tiempo que teníamos planificado. Agradecerte tu tiempo, Santiago, y bueno, esperamos poder contar contigo próximos webinars. Y nada, hasta la próxima. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Samuel, a Miguel, por la oportunidad que nos habéis dado de exponer nuestro proyecto y muchísimas gracias a todos los oyentes por dedicar el tiempo a escucharnos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta pronto.